Hola, en este segundo video de nuestro análisis de la función cuadrática vamos a definir los elementos clave para hacer la construcción e interpretación de su gráfica que nos permita determinar sus características más sobresalientes. Para hacer más práctico nuestro objetivo, vamos a resolver el siguiente ejercicio en el que se nos pide determinar para la función cuadrática f de x igual a x cuadrada menos 6x más 8, su concavidad, su máximo o mínimo, según corresponda, las intersecciones con los ejes coordenados, su ecuación en la forma estándar, su eje de simetría, construir su gráfica y finalmente especificar el recorrido de su dominio y rango. Para iniciar la resolución de nuestro ejercicio, lo primero que vamos a hacer es identificar los valores de las constantes a, b y c, es decir, el coeficiente del término cuadrático, el coeficiente del término lineal y el término complementario de nuestra función. Podemos de manera directa observar que en el caso del coeficiente del término cuadrático que acompaña aquí a la x está un 1 de manera implícita. El coeficiente del término lineal que conocemos como b, ese es igual a menos 6. Y el término complementario que aparece en este caso es igual a 8. Estos tres valores son de los que vamos a aplicar todo nuestro formulario para resolver todo nuestro ejercicio. Para resolver el primer inciso, es decir, aquel que nos pregunta la concavidad de la función, debemos solamente identificar cuál es el valor del coeficiente del término cuadrático. Vemos que en este caso a es igual a 1. Esto lo que nos implica es que como la a es mayor que 0, es decir, es 1, es valor positivo, entonces la concavidad es sencillamente hacia arriba. Y esto tiene mucha relación con el punto siguiente para determinar el máximo o mínimo. Porque si la concavidad de la función es hacia arriba, entonces la gráfica de esta función debe tener un valor mínimo. Y ese valor mínimo lo vamos a obtener precisamente a partir de las relaciones que del video anterior pudimos establecer para ubicar precisamente las coordenadas de ese, en este caso mínimo. Entonces escribimos aquí que la función tiene un mínimo en las coordenadas. Aplicamos nuestras relaciones aquí. Tenemos menos b sobre 2a para la abscisa, entonces menos esta parte de la fórmula, el valor del coeficiente b es menos 6, esto dividido entre 2 veces a, en el entendido que a es igual a 1, esto para la abscisa. Para la ordenada de ese mínimo sería 4ac, este 4 es parte de la fórmula, a es el coeficiente del término cuadrático 1, y c es el término complementario 8, menos el valor de b elevado al cuadrado, es decir, menos 6 elevado al cuadrado, y todo esto a su vez dividido entre 4 veces a, como ya habíamos dicho, 4 veces 1, y estas serían entonces las coordenadas del valor mínimo de la función. Si avanzamos un poco en la simplificación para llegar al valor en concreto, tendríamos aquí menos por menos más 2 por 1, 2, 6 entre 2, entonces nos va a quedar una abscisa de 3. En el siguiente caso, si simplificamos, tendremos 4 por 1, 4, y por 8 nos va a quedar entonces 32. Aquí menos 6 al cuadrado son 36, por lo tanto serían menos 36. Esto dividido entre 4 por 1, lo cual evidentemente es 4. Así que si simplificamos todavía más, tendríamos el 3 que ya venimos desde la operación anterior conservando. Y aquí tendríamos 32 menos 36, nos va a quedar menos 4, dividido entre 4, nos daría entonces un valor de menos 1. Por lo tanto, el mínimo de la función tendría unas coordenadas 3, menos 1. Para determinar ahora en el siguiente inciso las intersecciones con los ejes de coordenadas, es decir, donde la gráfica de la función cruza tanto al eje X como al eje Y, partimos de la siguiente consideración.
Hacemos primeramente que la x sea igual a 0 para encontrar precisamente en dónde es que esta función interseca al eje y. Esto se puede sacar de manera prácticamente directa, porque si consideramos que la x es igual a 0, entonces tanto el primer término como el segundo término no existirían. Esto nos llevaría entonces a la afirmación de manera directa que el valor de f de x sería exactamente igual a 8, puesto que estos dos términos se anularían. Así que entonces tendríamos un punto de intersección con el eje y, al cual le vamos a denominar simplemente a, que sería en las coordenadas 0,8. Y ahora, para encontrar las intersecciones de la función con el eje x, hacemos precisamente la otra consideración, que la f de x sea igual a 0. Esta situación nos permite precisamente aplicar nuestra fórmula general de segundo grado, que ya conocemos de niveles anteriores, para el cual pues vamos a ir aplicando y sustituyendo cada uno de sus valores según precisamente nos indica la fórmula. Así que tendríamos que x, es decir, el valor de las abscisas, donde la y va a ser igual a 0, nos va a quedar denominado por menos b, donde b, como ya teníamos, es el valor de menos 6, más menos la raíz del producto de menos 6 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 8. Todo esto en el radical y a su vez todo esto dividido entre 2 veces a, es decir, 2 veces 1. Si avanzamos por acá en la simplificación, tendríamos lo siguiente: menos por menos, aquí nos va a quedar un valor positivo para este 6, más menos, nos vamos al interior del radical, tendríamos menos 6 al cuadrado, nos va a dar justamente 36, y aquí 4 por 1 por 8 nos va a quedar menos 32. Esto en el radical y a su vez dividido entre 2 por 1, evidentemente es 2. Así que si avanzamos todavía más en la simplificación, tendríamos 36 menos 32, nos va a quedar raíz de 4. Esto dividido entre 2. Así que finalmente nos va a quedar 6 más menos, ir contemplando las dos alternativas de la raíz, que sería la raíz de 4, evidentemente es 2. Y esto dividido entre 2. De donde obtendríamos una primera solución que le vamos a llamar precisamente x1, que sería 6 menos 2 entre 2. Restamos primeramente 6 menos 2, 4 entre 2, pues esto nos da justamente 2. Y una segunda solución a la cual llamaremos x2, en la cual sería 6 más 2 dividido entre 2, o sea, 6 más 2, 8 entre 2, esto nos da 4. De manera que si tomamos estas dos alternativas conjuntamente con la solución de x y de y igual a 0, tendríamos entonces dos puntos de intersección que les vamos a llamar simplemente b. Sería 2,0 y otro punto al cual denominaremos c, que sería en 4,0, es decir, cuando la x vale 2, la y vale 0. Y cuando la x vale 4, la y vale 0. Es decir, esta función tiene dos intersecciones en el eje de los x. Para calcular ahora la ecuación de la función en su forma estándar, podemos hacer alusión precisamente al modelo que tiene esta ecuación estándar. Es muy sencilla, simplemente es y igual a multiplicado por x menos h al cuadrado menos k, donde esta h y esta k son las coordenadas del vértice que hemos definido como máximo mínimo. Para nuestro caso específico, este valor es un mínimo. El valor de a es el mismo que aparece en la función original, en este caso 1, así que no tiene mayor complicación, simplemente es replicar el modelo sustituyendo los valores. Así que tendríamos y es igual a. Esta a, pues como lo vemos es el valor de 1, lo vamos a dejar indicado de momento. Multiplicaremos por x menos h en el entendido que h es la abscisa del mínimo o del vértice, que en este caso es 3, esto elevado al cuadrado, más el valor de k, que es la ordenada del mínimo, en este caso el vértice será menos 1, es una obviedad, pero simplemente
cuando hubiera un valor distinto aquí, se debe dejar exactamente igual. Si fuera 2, 3, 4 o lo que sea, se tiene que dejar indicado. La idea es no desarrollar la ecuación porque evidentemente al desarrollarla regresaríamos a esta posición original. La idea es que con este formato de la ecuación se puedan apreciar algunas consideraciones que vamos a explicar un poquito más adelante con la construcción de su lugar geométrico. Así que reduciendo un poquito esto lo podemos llevar a la forma x menos 3 al cuadrado en binomio menos 1, y esta presentación es lo que se conoce como la ecuación en forma estándar de esta misma función. O sea, es la misma, solamente que presentada de una manera distinta. Para determinar el eje de simetría, es decir, esa línea imaginaria que divide la parábola en dos mitades exactamente idénticas, vamos a tomar una figura prototipo. Podemos suponer, por ejemplo, que nuestra parábola es algo parecido a esto, porque abre hacia arriba y tiene dos intersecciones con el eje X y una con el eje Y. Podríamos, por ejemplo, suponer entonces que aquí esta línea imaginaria que estoy punteando, pues podría considerarse como el eje de simetría. Este eje de simetría tiene una coincidencia específica y muy particular. Invariablemente va a coincidir justamente con, en este caso, con el mínimo, porque la parábola abre para arriba, pero si la parábola abriera para abajo, entonces sería coincidente con el máximo, pero específicamente el eje que cruzaría sería justamente el eje X, es decir, el eje de simetría siempre va a intersecar al eje X en un determinado lugar. Creo que se puede entender de manera directa entonces, a partir de lo que estoy comentando, que el eje de simetría siempre tendrá una intersección en el eje X, específicamente donde esté marcada la abscisa de ese máximo o mínimo, según el caso de la función, es decir, menos b sobre 2a. Se puede entender pues también entonces que el eje de simetría siempre será la coordenada del mínimo o máximo, que en este caso, para nuestro caso particular, pues es x igual a 3, es decir, en el eje X igual a 3 hay una división exactamente idéntica para las dos mitades de la parábola, como vamos a ver un poquito más adelante en esta gráfica. Para realizar ahora la construcción de su trayectoria, su lugar geométrico, su gráfica, podemos ir marcando cada uno de los puntos más importantes de su trayectoria. Iniciamos precisamente con el valor del mínimo, que está en las coordenadas 3, menos 1, así que contamos 1, 2, 3 en X y menos 1 en Y, es decir, aquí estaría ubicado el punto mínimo, es decir, el punto más bajo de su trayectoria. Ahora podemos ubicar el punto de intersección con el eje Y, que está en 0,8, así que 0 en X y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, en este punto la función intersecaría al eje Y. Ahora, la primera intersección que tiene la función con el eje X está en 2,0, es decir, 2 en el eje X, 0 en el eje Y. Aquí tendríamos este punto al cual hemos definido con el nombre de B, y el punto C que está en 4,0, 2, 3, 4,0. Aquí estaría entonces ubicado el punto C. Evidentemente este trazo que voy a hacer es a mano alzada, lo cual pues hace un poco complejo el procedimiento, pero la trayectoria de la parábola sería algo parecido a esto. Y tendríamos entonces aquí su trayectoria de cómo del punto mínimo va precisamente hasta el infinito positivo respecto del eje de Y. Así que ahora graficado precisamente la parábola es fácil identificar precisamente el eje de simetría X igual a 3. Esta línea imaginaria es la que divide estas dos porciones de la parábola en dos mitades exactamente iguales. De manera tal que también la gráfica nos permite identificar el recorrido de su dominio y rango. En el caso del recorrido del dominio de la función, vemos que la función se extendería indefinidamente hacia el sector negativo del X, es decir, hasta el menos infinito, como hacia el infinito positivo. De hecho, es una particularidad que tiene todas las funciones cuadráticas. Su dominio hace parte del conjunto del recorrido del conjunto de los números reales. Y en el caso del rango de la función, específicamente vemos que a partir justamente del valor de menos 1 es que la gráfica tiene presencia en el eje Y.
Por lo tanto, tomamos el valor precisamente de menos 1 como valor frontera, es decir, de menos 1. Ponemos un paréntesis cuadrado para indicar precisamente que a partir de menos 1 queda incluido dentro del recorrido del rango. Y esto nos daría hasta el infinito positivo, que por supuesto tiene que quedar con un paréntesis para implicar que está abierto. Es decir, el recorrido del rango sería desde menos 1 hasta infinito positivo. Si realizamos ahora la construcción de la gráfica utilizando un graficador de computación, es decir, un programa específico como el caso de GeoGebra, podemos de manera más clara ver la coincidencia de los resultados que calculamos y la gráfica que construimos. Aquí tenemos nuestra función en su forma normal y aquí está la función en la forma estándar. Vamos a tomar la función normal, la vamos a introducir aquí. Introducimos el dato f de x es igual a x cuadrada menos 6x más 8. Es importante precisar que no es objeto del video analizar el procedimiento para construirla, sino simplemente la verificación de los resultados para utilizar el software como tal. Damos Enter y bueno, aquí tenemos la gráfica y vemos que más o menos es coincidente con la que a mano alzada se realizó. Vamos a pedirle ahora al software que nos dé específicamente las intersecciones, es primeramente de la función con el eje Y. Y bueno, podemos aquí notar que el punto A es justamente el que habíamos calculado en la coordenada 0,8. Le vamos a pedir ahora que nos dé las intersecciones de la función específicamente con el eje X. Y también vemos que efectivamente en la primera intersección está en 2,0 y la tercera intersección en 4,0. Y para pedir el valor del mínimo de la función, vamos a aplicar precisamente esta función que nos permite calcular el mínimo de la función. Estamos hablando de la... Vamos a repetir este procedimiento para hacerlo de manera correcta. Pedimos el mínimo y nos pregunta cuál función, es la función f. Vemos que el mínimo está incluido entre el 2 y el 4 del respecto de la variable x, el eje x. Ponemos entonces entre 2 y 4. Damos Enter y bueno, aquí tenemos perfectamente indicado el vértice en la coordenada 3,-1, que es el mínimo de la función, lo cual es coincidente con los cálculos hechos. Podemos también notar aquí la coincidencia entre la coordenada del vértice 3 con menos 1, obviamente aquí está con el efecto del signo x menos h, pero para efectos prácticos h es positivo, será 3, y el menos 1 que nos indica el desplazamiento hacia la derecha y hacia abajo de la forma estándar. Es precisamente la finalidad de tener esta forma que nos permite identificar hacia dónde es que está ubicado su vértice, y por supuesto al analizar el coeficiente que acompaña el término cuadrático vemos que es positivo, lo cual nos indica que la parábola abre hacia arriba. Finalmente, si ponemos aquí nuestro eje de simetría x igual a 3, pues vemos que precisamente este eje es el que divide simétricamente a la parábola en dos mitades exactamente iguales a partir precisamente de este eje x, y con esto vemos que los resultados que se obtuvieron de manera analítica y el gráfico realizado a mano alzada es perfectamente coincidente ya con lo que se hace utilizando tecnología. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.